en toda investigación que tenga que ver con la historia de eso que llaman arte. Justo por eso, porque lo primero que hay que poner en crisis cuando se asume una orientación marxista es el término mismo de arte, de artista y todo lo que tiene que ver con el aura que critica Benjamin de manera tan precisa. Esto entonces advierte desde el principio de una investigación histórica realmente sorprendente, al menos para mí. Esto me hizo sospechar que el nombre David Fuente en realidad era un seudónimo que ocultaba un equipo de 30 investigadores, documentadores y testimoniantes y entrevistadores, porque no puede ser que un solo investigador haga un trabajo que lo mismo precisa citas exactas. No sé quién decía que las citas dan en realidad la idea de la importancia de un texto. Si en algún texto se cumple eso, es en este. Las citas son importantísimas para afirmar, para poner en crisis alguna de las narraciones que se hacen de hechos muy diversos. Pero esto lleva también a entrevistas, a gráficas sorprendentes, algunas que en principio me hicieron gracia porque dan idea de la fluctuación de los precios. Por ejemplo, de la obra de Gironella, cuánto costaba un Gironella en 1950 y luego cuánto costaba después de sus exposiciones en las galerías que hicieron gran promoción de su obra. Someter el mercado del arte a gráficas como las de cualquier mercado, en un principio me hizo gracia, pero después me parece un gran acierto para advertir que todo esto tiene que ver con la crítica de la economía política. Por lo tanto, con las aportaciones marxistas a todo esto. De modo que cuando advierto que el nombre Manuel Fuentes es el de una sola persona, pues esta se gana toda mi admiración y afecto, porque qué barbaridad de investigación se ha aventado. Ahorita que platicábamos la doctora y yo, en el lugar hasta donde me permitieron accesar los compañeros vigilantes de la entrada, pues me decía que antes de 2 años de investigación ya era asombroso todo el acopio de información y todas las reflexiones que había hecho Manuel Fuente. David. No quiero leer un párrafo de la introducción que él mismo se hace, lo cual me parece singularmente atinado. Le pone prolegómenos, inquietudes de partida y hojas de ruta, siguiendo una tradición más bien kantiana de los prolegómenos a toda metafísica futura que Kant escribió con el propósito de dar a entender lo que él se proponía y de facilitar la lectura de sus críticas, cosa que no logró, porque si hay algún texto difícil es el de prolegómenos a toda metafísica futura. En este caso es todo lo contrario. En lugar de pedirle un prólogo a Octavio Paz o a Salvador Novo o algún personaje semejante actual, él mismo se prologa
para ir dando a conocer la construcción de la investigación. Leo un párrafo. Lejos de lo que pudiera ahora mismo parecer, el cuerpo del texto no está dominado por grandes discusiones conceptuales, sino por un diálogo entre el análisis de ciertos datos y la pertinencia teórica que hizo centrarse precisamente en unas y no en otras cuestiones empíricas. Toda explicación de la realidad es por necesidad reduccionista y, como ya sabemos, los datos no hablan por sí mismos. Hacer referencia a un hecho histórico desde unos u otros datos acarrea una abstracción, una teorización sobre qué es lo fundamental en la sociedad, la historia y el proceso particular. Y esta teorización puede ser explícita, objetivada y reflexiva, o implícita e ingenua, e incluso deliberadamente crítica. En este caso, ya desde este preámbulo, se ha elegido la primera opción, es decir, ser explícito, no andarse por las ramas de la teorización espesa, gratuita, para hacerse el interesante, sino que hacer todo lo contrario, es decir, poner en relación lo abstracto con lo concreto. Aunque no lo diga, esto tiene una consecuencia muy importante, porque no hay aquí interpretación de por medio, cosa a la que son tan afectos los historiadores que interpretan, y no se diga los historiadores del arte, que les da de repente por el psicologismo y entonces se encuentran motivaciones y profundidades subjetivas que nadie imaginaría, a no ser ellos que creen que en eso consiste la importancia de Freud o de cualquiera de los seguidores, incluyendo a Lacan y sus malabarismos lingüísticos. En este caso no hay interpretación. Cuando el autor topa con alguna información relevante que descubre alguna situación compleja, esto es, una situación en la que se articulan, se entretejen, es inevitable usar metáforas en este caso, se entretejen determinaciones diversas, entonces es cuando la teoría se hace necesaria y pertinente. Esto entonces da lugar a este recurso supremo de la reflexión histórica, que es la dialéctica, ni más ni menos. Todo el libro es un gran ejemplo de ejercicio dialéctico, materialista, de partir de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto, como señala uno de los clásicos de este planteamiento. De manera pues que desde los prolegómenos el libro tiene que despertar un gran interés entre los historiadores, porque esta descripción en principio de cómo entrarle a una historia rica en acontecimientos, cómo hacer que el acontecimiento lo sea, cómo explicar que realmente es un acontecimiento y no una simple ocurrencia intuitiva del interpretador, es lo que le da un peso histórico fundamental a toda la obra. Esto incluye el hallazgo, el encuentro con incidentes fundamentales. Pareciera que la investigación centrada en la historia de las galerías más importantes de la zona rosa, pero también una que parecía no importante, la de Antonio Sousa,
Era una galerita chiquita, así como en la sala de su casa. Eran no más de 2 cuartos. Y estaba en un recoveco entre Reforma y Florencia, que es la calle de Avre. Creo que todavía existe ese recoveco, ya en un estacionamiento por ahí. Entonces es sorprendente que en un lugarcito con un personaje sumamente delicado y exquisito, muy elegante siempre, ocurriera toda una revolución en la producción de signos y en la concepción histórica de la producción de imágenes. Tuve la fortuna, y perdón por la mención personal, pero viene al caso, yo estaba muy chavo, iba a la galería de Antonio Sousa y me recibía como si yo fuera un comprador importante. Recuerdo que siempre usaba chaleco, a veces de fantasía, cosa que era excepcional en aquella época. Y entonces, de una de las bolsas del chaleco, sacaba una cajita muy elegante también y me ofrecía una mentita. ¿Quiere usted una mentita? Sí, tomaba la mentita y mientras consumía la mentita, él me iba narrando por qué tenía tal exposición, por qué tal pintor era importante para él, etc. Es decir, me atendía como si fuera yo un comprador en ciernes. Esto es un incidente que hace que el doctor Fuente pues también considere muy importante a esta figura, Antonio Sousa. Y en relación con las otras galerías grandes, con todo un aparato mercadotécnico, con ligas con críticos de arte, con atención en la prensa, pues esto hace que entonces haya que dedicar una especial atención a lo que pareciera para un historiador vulgar, común y corriente, no tener importancia. Centrarse en lo excepcional, encontrar un indicio histórico importante en aquello que parece no tener importancia, es algo que alimenta la investigación histórica actual. Quiero mencionar a Ginsburg, por ejemplo, que a partir de incidentes de esta naturaleza es capaz de construir la historia de toda una etapa y de toda una región, de un molinero que platicaba historias fantásticas sobre el origen de la vida, por ejemplo, mientras despachaba a sus clientes o paseaba por la calle. Es decir, prestar atención a lo que parece no tener importancia, pero que en el conjunto de la dialéctica, donde hay dominios, determinaciones, esos son los indicios que un historiador tiene que apreciar y tiene que investigar. Todo esto para no reducir la dialéctica a eso que Sartre señala, o sea, a mariposeo de las ideas. Esto que nutre tantos trabajos, tantas tesis profesionales, tantos libros famosos, de jugar al mariposeo de las ideas y al mariposeo de las situaciones. No, si de lo que se trata es de descubrir dominios, tendencias, pues entonces la cosa es mucho más seria y tiene que remitir a una investigación antropológica, sociológica precisa. No concuerdo con el calificativo de sociología a toda la investigación de Marx, sino que
pues no es eso, no es una sociología. Este es un pleito que ya nos aventaremos tú y yo, porque tiene sus momentos que apenas se mencionan en el libro, porque ciertamente no vienen al caso, pero que para los profesores de filosofía como yo, pues dan para mantener entretenidos a los estudiantes, que les da igual que uno les sigue. Entonces pues, esto me divierte a mí, entonces vamos a dedicar 8 clases a explicar el pleito de Husserl con Lukács justamente sobre este punto y advertir del gran escándalo de hacer una historia social de la literatura y el arte, y a todas las broncas que ha tenido la antropología a raíz de que decidió en los años 70 ponerse el nombre de antropología social. Si toda la antropología es social, ¿por qué poner esto? Bueno, porque ese es el acento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que no te metas a discutir estas cosas, sino que simplemente muestras sobre la marcha cómo ir articulando las relaciones constitutivas, significantes de una parte de una clase social en formación. Todo lo cual tiene que remitir a la fase histórica. ¿Por qué todo esto ocurre cuando ocurre? Es decir, años 50, 60. ¿Qué pasaba en el país? ¿Qué pasaba en América? ¿Qué lugar ocupan en esto los intereses imperialistas? Y en ellos personajes sin duda muy importantes, porque encuentran la manera de construir necesidades sensibles, sentimentales, y de afectar la producción simbólica de manera de desprestigiar a dos tendencias que no eran favorables al imperialismo. Una, la llamada Escuela Mexicana de Pintura, politizada, antiimperialista, que por los años de esa época tuvo incluso planteamientos de censura. Por ejemplo, en la derruida exsecretaría de Comunicaciones, este gran proyecto urbano devastado por los terremotos y por la brutalidad de la burocracia constructora del gobierno mexicano, Juan O'Gorman, que fue un comunista muy importante, comunista sin partido, en un paño trató de poner viva la unidad nacional antiimperialista, y el arquitecto Carlos Lazo, esta figura tan importante porque coordinó esa gran construcción y luego coordinó otra importantísima que es Ciudad Universitaria, no le permitió que pusiera eso. Y tiempo después, todo lo que se puso en esa manta representada en el muro dice: viva la unidad nacional. O sea que sabían lo que había que parar. Había que parar al antiimperialismo. Y de aquí la importancia del gran trabajo del compañero Edgar al meterse en el archivo de Gómez-Sicre y descubrir la correspondencia con José Luis Cuevas, donde Cuevas le comunica que Fernando Benítez, ese personaje sobrevalorado porque nada tiene que ver con el periodismo independiente, siempre cobró en la presidencia de la República, como lo que estaba en juego era la necesidad de Fernando Benítez, que le pidió a Cuevas que escribiera cada mes y luego creo que cada 15 días. Entonces la correspondencia revela
que Cuevas le dice, pues lo siento mucho y me van a pagar, bueno, te van a pagar a ti, entonces pues necesitarás mandarme tus textos para que yo los firme. O sea, el que escribió el famoso manifiesto La Cortina de Nopal, que fue una especie de gran proclama contra la Escuela Mexicana de Pintura y en especial contra los muralistas, no fue Cuevas, sino fue Gómez Zíñiga. Cuevas firmaba y el otro mandaba los textos, y Cuevas le dice, por favor, avísame cuando mandes los textos de Nueva York o de otra parte, porque entonces acá la gente me pregunta, ¿y tú qué andabas haciendo en Nueva York? Y yo tengo que inventar, pues fui a una exposición rápida, fui y regresé el mismo día o algo así. Es decir, descubrir esas particularidades son el secreto de un buen historiador. No quedarse en las grandes determinaciones. Esto tiene que ver con algo que sí asienta el doctor Fuente. Es decir, los límites del marxismo ortodoxo tradicional, de solo poder dar cuenta de las generalidades. Quiero decir con esto que Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, advierte que si uno le preguntaba o le pregunta a un marxista, ¿qué me puedes decir de Flaubert? Pues que era un burgués de mediados del siglo XIX que escribió con una gran precisión la vida de la burguesía de ese momento. Y Stendhal fue un burgués de mediados del siglo XIX, es decir, no hay manera de hacer las diferenciaciones. Y esto entonces es lo que exige esto que hace con una gran sabiduría el compañero Fuente. Ya no le digo doctor, ya le digo compañero, porque yo llevo muchos años de intentar hacer lo mismo y evidentemente lo logro con mucha menos éxito y precisión que él. Digamos que en esto soy compañero en la intención, pero no en los logros. Pues sí, doctor. Entonces, estas precisiones, el límite de ellas es que no llega a los análisis formales, a analizar los signos, a analizar las diferencias, pero sí hace grandes observaciones. Por ejemplo, el impulso al expresionismo abstracto por esta urdida conspiración de el Departamento de Artes Visuales de la OEA al mando de Gómez Zícre, con el Museo de Mumming, es decir, el Rockefeller, con Nelson Rockefeller, funcionario del gobierno norteamericano, para urdir toda una red de desprestigio a dos tendencias, dos movimientos históricos que estaban construyendo América Latina antiimperialista, con resonancias mundiales. La Escuela Mexicana de Pintura, insistiendo en construir el sujeto histórico, popular y nacional, los trabajadores, los campesinos, etc. Y el otro gran movimiento que habría que parar eran los efectos de la Revolución Cubana, a los que creo que habría que hacer mayor caso, porque son contradictorios y por tanto muy importantes. Es decir, eso que diría Fidel Castro, de subimos a Tierra Maestra con Martí bajo el brazo y bajamos con Martí y Marx bajo el brazo. Eso tenía que despertar una alarma en
el dominio imperialista sobre la intelectualidad, sobre los artistas, sobre los escritores. Entonces, lanzar el expresionismo abstracto, lanzar a un muchacho como Cuevas, cuando dice Fuente, qué confianzudo ya ni compañero ni doctor, dice Fuente, que ojalá no me retire de la palabra, que hay incidentes muy claros, es decir, que el doctor Álvaro Carrillo Gil, que era un médico con mucho dinero y con un gran interés por la producción plástica en especial, gran amigo de Siqueiros, cuando están persiguiendo a Siqueiros y al fin de cuentas lo meten a la cárcel en 1960, a donde va a refugiarse a la casa de Carrillo Gil, de ahí lo sacan. Este personaje que había comprado toda la exposición de Alfonso Michel, un artista no politizado, un artista no reconocido en su natal Colima, porque era, como dicen los cubanos, loca de carreta, o sea, así de capas y mascadas y sombreros, y vivía en París, lo mantenía su familia muy rica y solo venía de cuando en cuando a México. Que el doctor Carrillo Gil comprara completa una exposición de Alfonso Michel, sin duda alguna contribuyó a que a la larga fuera reconocido como el gran pintor que es. Ese mismo personaje, Carrillo Gil, compra casi toda la exposición del jovencito de 20 años, José Luis Cuevas. De manera que aquí no solo hay especulaciones de mercado, sino cambios de gusto, cambios de intereses políticos. El mismo doctor, que es amigo de Siqueiros, es el mismo doctor que compra obra de Michel y que compra obra de Cuevas. Y aquí las contradicciones a las que hay que entrarle, y lo hace muy bien el doctor Fuente. Es decir, en especial, creo que merece toda nuestra atención el caso de la Revolución Cubana y la construcción de Casa de las Américas como un gran recurso político-cultural para ganar solidaridad a la Revolución Cubana. La de malas es que los más importantes pintores cubanos del lado de la Revolución eran pues cualquier cosa menos artistas que pintaran situaciones políticas, conflictos sociales, etcétera. Portocarrero, Amelia Peláez, toda una playa de incluso anteriores como Enríquez, pues eran otra cosa tan diversa del muralismo mexicano y del taller de gráfica popular, que Casa de las Américas invitaba frecuentemente a los artistas de la ruptura en lugar de atender a los que pretendían ser la vanguardia estética del proletariado. Todavía hace algunos años que al fin hubo una gran exposición de Cuevas en Cuba, fue un gran acontecimiento y se le dio una gran importancia. Me tocó compartir en 1970 una jornada de discusión de la estética de América Latina y yo me sentí infeliz porque de parte de México tenía yo enfrente a Felgueres, que como es tan ignorante pues casi no participó porque pues no sabe hablar más que del espíritu y de la ciudad, no sabe decir ciudad, dice ciudad. Y llevaba un pintor naif, no me acuerdo cómo se llama,
Esa era la representación mexicana. Y yo ahí tratando de hablar de lo que pasaba en México y en América. Contradicción de la Revolución Cubana, que no apoyó al muralismo. Y todo esto que tiene que ver con ese gran escándalo de impulso al expresionismo abstracto y a una especie de poética, podría yo decir poética poeticista, que prevaleció lo mismo en el Museo de Arte Moderno al mando de Fernando Gamboa, que en el de Venezuela a cargo de Marta Traba, que en el de Buenos Aires al cargo de Romero Brest. Es decir, se mandaban exposiciones, se hacían intercambios de coloquios y había un patrocinio que no se preguntaban los invitados de dónde venía. El dominio sobre la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo, donde acabarían por hacer ganar a Cuevas en la sección de dibujo. ¿De dónde todo esto? ¿De dónde el patrocinio de revistas como Mundo Nuevo? Que bueno, muchos años después se descubre que la financiaba la CIA. Pues sí, por supuesto que eran los orígenes de los dineros. La CIA, el Rockefeller Center. Todavía hace unos 8 años, en Hamburgo se hizo una exposición de Jackson Pollock y Siqueiros. Jackson Pollock, miembro del taller Siqueiros en Nueva York, del taller experimental, en donde Siqueiros emplea resinas de rápido secado, y entonces Pollock descubre allí las maravillas de hacer el goteo con la resina de secado inmediato para hacer esas enormes telas con botes agujerados por los que corrían y quedaban así, pues estas expresiones de lo que dio en llamarse la libertad. Eso era la libertad. Estos trazos, porque sí, aventar un trapo sobre la tela y el escurrido pues quedaba interesante, correr con botes agujerados de pintura, etc. Eso es la libertad. De ese lado, Pollock en Hamburgo, del otro lado, el pobre de Siqueiros, prisionero de sus creencias estalinistas, coartadoras de la libertad. El expresionismo abstracto, arma de la Guerra Fría, documento fundamental de James y Eva Cockcroft de 1974, publicado en Art Forum y traducido 2 años después por Arnold Beskin, canadiense, que es de esos artistas que menciona el doctor Fuente, que ni son de la ruptura ni están con los muralistas, sino como que están en una especie de construcción propia, como Toledo, por ejemplo, y como tantos otros que forman esta complejidad también tratada en el libro. Todo esto es complejo, está lleno de contradicciones, no se puede reducir a nada. Y para cumplir con esto que aquí señala, en evitar explicaciones reduccionistas o interpretativas, como suelen hacer los historiadores facilones, pues mejor irse a la enunciación que hace la ruptura de nuevos caminos, de nuevas tendencias, y confrontarlos con posiciones como las del Frente Nacional de Artes Plásticas, que a la par difundía la Escuela Mexicana por Europa, una exposición que iba a los países nórdicos, acabó viajando casi 3 años por toda Europa. Los comisarios tuvieron que ser relevados. Esto que en realidad
no tiene ya efectos de reproducción propiamente estética, sino que revela ya estos usos de Estado de la Escuela Mexicana de Pintura. Mientras la zona rosa se convierte en un lugar de cafés, de galerías, de calles en las que se podía uno encontrar lo mismo a Pita Amor recitando poemas ya enloquecida, que saludar a la crema de la intelectualidad exquisita que, y esto hay que destacarlo, construían la mafia. Es decir, en sus manos las revistas de la universidad, la revista del IMBA, la revista del Centro Mexicano de Escritores, que a la postre se descubriría que tenía también financiamientos de clara procedencia intervencionista, ¿no? De manera pues que todo esto había, pero no se puede reducir al pleito de un grupo de exquisitos que acumulan poder porque sí, contra los buenos que serían pintores bien intencionados, politizados, algunos de ellos comunistas, etc. La cosa es mucho más compleja y esto es la gran aportación del libro de David Fuente. Esto entonces amplía la concepción del realismo. Encuentra una cita de Leopoldo Méndez que reconoce en Cuevas la legitimidad de la subjetividad, de modo que el realismo no es nada más copiar las cosas tal cual, en todo caso eso es naturalismo, sino que escribir o pintar caracteres típicos en situaciones típicas, como dice Engels, pues es mucho más complejo que la pura evidencia de un granadero pateando un estudiante o un campesino amarrado, etcétera, sino que la subjetividad, por supuesto, que cuenta. Esto entonces hace que el realismo tenga que ser puesta en crisis hasta ahora y que probablemente tenga que incluir no solo las descripciones naturalistas de las cosas y de unos personajes, sino tenga que incluir el gesto, la calidad matérica en la pintura, como en el caso de Cauduro, por ejemplo, para mencionar a alguien actual. Esto entonces es esta manera excelente de hacer historia, de historiar lo que ocurrió en un momento, de entrarle a su complejidad, de descubrir las particularidades, los incidentes que puedan advertir, el nudo de contradicciones que están en ellos, para entonces dar lugar a la dialéctica en toda su plenitud. Esta es la gran aportación de Manuel Fuente, sorprendente investigador, y pues bueno, felicito al Instituto Mora por haber publicado el libro, por haberlo atendido. Ojalá le siga, o yo no sé qué planes tendrá para el futuro, si tomar el poder en Cataluña o qué sé yo. Ahí invitas, de manera pues que pues esto es la gran aportación, superar todo interpretacionismo, todo reduccionismo. Esto se explica por el mercado de las galerías y esto. Hay un libro que yo recomiendo mucho,
organizado por este curador del MUAC, ¿cómo se llama? Por Cuauhtémoc Medina, sobre la obra de Olivier de Broas. Yo lo recomiendo mucho porque la tesis del libro es que la historia actual de la producción estética en México se explica por las bienales, por las galerías. Es toda una posición vigente que tendría que ser contradicha de manera antidogmática con toda esta información procesada en el excelente libro que, por supuesto, da lugar a entender la lucha de clases no solo en las relaciones de producción material, entre comillas, sino también en los sentimientos, en las sensaciones, en los usos y costumbres, en los gustos y en el principio del placer. Ya lo abrí. Muchísimas gracias, doctor. Bien, ¿sigo? Por una taza. Bien, con permiso. Muchísimas gracias, doctor. Yo, primero que nada, bueno, voy a comentar 3 cosas, nada más. Menos es más, me enseñó alguien algún día, espero que así sea en este momento, para procurar ser un poco más contundente. 3 cosas, una que probablemente tendría que ser la última, pero me da igual, voy a empezar con ella, que es, pues la verdad, festejar a lo grande, porque esto costó mucho trabajo, sobre todo a David, ¿no? Pero sí, como bien dice el doctor, es un gusto también que el Mora se haya animado a publicar este libro, con todo y que no se logró que fuera una coedición. Y hoy día el Mora, la verdad, la tiene muy difícil para editar nada que no sea una coedición, ¿no? Entonces fue un triple logro, ¿no? Que finalmente haya salido. Entonces, primero que nada, pues celebrar la salida de la disputa de la ruptura con el muralismo, la verdad, porque no solo fue una tesis excepcional lo que antecedió a este libro, sino que el libro también es excepcional. Realmente es un gran trabajo, ya lo dijo el doctor y yo lo voy a repetir a cada rato, ¿no? Es un gran trabajo el que ha hecho David, que realmente sí cuesta creerlo que lo haya hecho una sola persona. Suena chiste, pero voy a cerrar un poco con eso, porque eso nos deja tareas pendientes. Entonces, bueno, volveré a retomar los plasémenes al final, como debe ser. Pero antes que nada, para quien no lo conoce, ¿quién ya lo ha leído? Tengo curiosidad. Bueno, está muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para quien no lo ha leído, que son mayoría, yo sí voy a referir pues, a algunos aspectos, por supuesto son muy pocos comparado con todo lo que aborda el libro, pero que a mí me parecieron medulares, ¿no? Sobre todo destacando desde la investigación lo que me parece muy excepcional de David, que no se encuentra de forma tan común, ¿no? Una formación en sociología política con antecedentes en arte, ¿no? En bellas artes, pero que finalmente pues el doctor no paró de hablar de historia y de historiador, ¿no? Entonces es muy curioso que por ahí te salió una beta que obviamente estás cultivando, ¿no? Y que la estás cultivando muy bien, ¿no? Y entonces un asunto medular me parece destacar es cómo desde el principio había un conflicto muy claro aquí, ¿no? Que fue lo que movió a David a acercarse a algo que de entrada podría parecer tan ajeno, ¿no? Me decía el doctor cuando estábamos en la otra sede, pero ¿cómo un español puede haber hecho este trabajo, ¿no? Y además recién llegado a México. Y yo la verdad, cuando conocí a David a los meses de estar aquí y me dijo que quería hacer esto, yo dije, te vas a meter en un periodo muy complicado de la historia de México y para empezar hay que enterarse muy bien de qué fue ese periodo. Bueno, pues no me digan cómo le hizo, pero le hizo con un curso de verano y con no sé cuántas lecturas, pero pues se empapó de un periodo que a veces nos lleva años entender, ¿no? O a lo mejor no logramos entender nunca, como tantos periodos de la historia de México, ¿no? Que son muy complicados, ¿no? Entonces, desde el principio estaba muy claro el conflicto y
Creo que desde la página 33 lo expone de manera muy clara y lo voy a leer tal cual. Bueno, primero, en sus propias palabras, diría como el detonador que llama a él a poner atención en este conflicto es esta preocupación por caracterizar de entrada al muralismo, ¿no? Por tanto, dice, el cosmopolitanismo y el nacionalismo muralistas conformaban una dialéctica multifacética. Por un lado, la relación entre las luchas globales anticapitalistas y las nacionales, y por el otro, el resultado del diálogo entre los planteamientos artísticos vanguardistas y las formas precolombinas. Por último, la síntesis de estos dos grandes pilares en una plástica de valores propios y con inserción política. Entonces yo creo que desde ahí ya queda claro de qué se trata el asunto, pero creo que donde de manera muy puntual expone el conflicto como tal, lo dice tal cual, dicho de forma sintética, que más adelante será problematizada, o sea, desde la página 33 nos está adelantando todo el problema que va a desmenuzar a lo largo del libro. Durante 40 años se opusieron el arte con finalidad social, entre comillas, ideológicamente derivado de la Revolución Mexicana, y el arte puro, reivindicador de una práctica adscrita exclusivamente a sus propios términos, y si acaso a un cierto humanismo poco definido. Estos dos bandos eran heterogéneos y, a pesar de sus diferencias, compartían multitud de puntos de encuentro. En fin, desde aquí me parece que queda muy claro de qué se va a tratar el problema y queda muy bien explicitado el conflicto, ¿no? Creo que es muy importante también no perder de vista que adelanta que desde los años 50 el campo artístico mexicano ya abordaba al muralismo como derrotado, ¿no? Entonces estábamos ya frente a un nuevo escenario, y yo ahí me surge una pregunta que tengo en el rum desde hace rato, de si es si esto sería una institucionalización más del arte, o es la institucionalización que vino a acabar con cierto tipo de arte, ¿no? Bueno, después podemos divagar sobre el asunto si es clara mi pregunta, y si no la reformulo. Pero, por ejemplo, el hecho de que se haya creado el INBA justo poco antes, ¿no? En el 47, hace pensar en todo esto. Adelanta que... adelanta que en los 50 ya estaba el panorama así, ¿no? Es una ruptura sustentada, dice él, eso a mí me lo reveló de manera muy clara, en una lógica individualista, ¿no? O sea, cómo el individualismo del artista se impone a cualquier otra tendencia mucho más socializada y mucho más preocupada por los problemas sociales, ¿no? Un conflicto ideológico en el terreno de la cultura que empleó los términos de la Guerra Fría, ¿no? Y ahí es donde entra claro, pues, todo el contexto que él tiene que ir reconstruyendo, ir ganando para poder entender, como ya dijo con otras palabras el doctor Ijar, pues toda la urdimbre aquí tan compleja de procesos que se estaban entrecruzando en el periodo y que no son tan raros, ¿no? Como esta faceta de los buenos y los malos, ¿no? Entonces la ruptura la va presentando David como una manifestación de la hegemonía burguesa, ¿no? Si algo queda claro cuando ya uno ha avanzado un buen cacho del libro, pues es que es una manifestación muy clara de la hegemonía burguesa. Y bueno, la zona rosa es pues justo el espacio hegemónico, perdón, y que es justo donde se concentran todas las galerías, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también lo vamos descubriendo en el camino de una manera muy explícita y puntualmente referida. Todo esto implicó una investigación muy pormenorizada. Él a medio camino ya tenía muy claro que las galerías iban a ser como la principal ventana donde observar esto con lupa. Y bueno, es muy interesante todo lo que acaba dilucidando y entreverando y entresacando de todo lo que hurgó en las galerías, más todo el trabajo que todo el tiempo dijo que quedaba por hacer, pero
pues la verdad es que sí, es titánico lo que se propuso. Y bueno, finalmente, para centrarse en definir la producción social del arte, para evidenciar esta elitización, ¿no?, del campo artístico en varios niveles. Yo diría también que hay una faceta muy interesante en este, él lo llama un reordenamiento tanto de las estructuras organizacionales como de los principios ideológicos para que se dé esta rearticulación del campo artístico, ¿no? Pero me parece que finalmente lo que tiene muy destacable el trabajo es lo riguroso que fue metodológicamente y cómo fue abordando diversidad de fuentes y confrontándolas de manera muy minuciosa, ¿no?, en el camino, lo cual, pues sí, otra vez es una faceta mucho más de la historiografía que de lo que uno esperaría en un trabajo de sociología política, ¿no?, o que no es solo de sociología política, ¿no? Esta manera que tiene de concluir refiriendo la ruptura como desgarre prolongado, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una manera muy clara de decir que en realidad qué fue esta ruptura. Claro, ruptura, claro que puede ser en esencia y de forma natural un desgarre prolongado, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una ruptura de procesos sociales y artísticos extensos en el tiempo, que de repente tildar de desgarro prolongado, pues evidencian que hay bastante más por rascarle, ¿no? Un periodo finalmente poco abordado desde el ámbito artístico, no ha sido el más destacado para nada, no ha sido el más referido, no ha sido sobre el que más atención se ha puesto, más que quizá para destacar pues a estas élites que finalmente han seguido siendo a lo largo del tiempo élites, ¿no? Hoy día todavía varias lo son. Pero finalmente, de la mano de este gran aporte, considero que tiene el libro a nivel metodológico y de trabajo con fuentes, con todo y que empezó siendo una tesis en sociología política, y me estoy arriesgando mucho porque aquí muchos egresaron de sociología política. Con eso no quiero decir que la sociología política no sea rigurosa trabajando con fuentes, pero reitero que sí hay como cajones, ¿no?, estancos, por suerte empiezan a dejar de ser estancos, ¿no?, donde pues justo el trabajo con las fuentes y la confrontación de fuentes pues es uno de los que caracteriza más al trabajo historiográfico. Pero claro, el periodo en el que se metió, lo remoto del tiempo, ¿no?, y sobre todo el propósito de llegar a estas interrelaciones a través de un trabajo eminentemente dialéctico, como ya se dijo, pues llevó a esto, ¿no?, a confrontar una diversidad grande de fuentes y hacerlo de manera muy minuciosa. Quisiera llegar al tercer punto, que son reflexiones derivadas sobre todo de dos párrafos que me permitiré leer tal cual, uno casi al inicio del libro y otro casi al final o en la tercera parte del libro, que tienen más que ver con esta titánica labor que se propuso aquí David y que logró con creces, pero que seguro, como todas, dejan, por titánicas que sean, dejan, o bien logradas que sean, dejan en el camino estelas, ¿no?, estelas por seguir. Dice: el esfuerzo individual que se ha realizado para el estudio de estos 26 agentes, y lo está diciendo apenas en el principio, en la página 93, lejos de cerrar una interpretación al respecto y de concluir todos los caminos que permite abrir, lo que hace es evidenciar las posibilidades explicativas de un vasto estudio que sería útil abordar. En general, el análisis grupal como método para comprender otros muchos procesos. Con esto no se quiere decir que las conclusiones aquí compartidas carezcan de relevancia o sean preliminares. Al contrario, si se comparten es precisamente porque se considera que son significativas y susceptibles de contribuir a realizar una observación enriquecedora sobre el proceso. Sin embargo, es cierto que podrían llevarse más lejos y que es necesario hacerlo. Para facilitar estas cuestiones se añade el anexo 4, que constituye una sistematización de los datos de cada artista y su fuente, la cual aquí no se cita porque habría vuelto demasiado engorrosa la lectura. Quizá a lo que debería aspirar este apartado es a persuadir de la necesidad de ampliarlo.
O sea, él desde el principio del camino va soltando, ¿no?, estas estelas, digo, que quedan en el mar, ¿no?, como para que ahí alguien más siga alguna ruta. Y sobre todo asumiendo que, pues eso, que era un trabajo titánico y que, pues, que seguramente era también inabordable, por lo tanto, ¿no? Y eso a mí me deja pensando desde el ámbito de la docencia y también preocupada mucho por aspectos metodológicos, un gran reto que tenemos en los espacios universitarios, en los espacios de formación, de mi punto personal de vista es ir rompiendo con estos esquemas tan personalizados y personalizantes de la investigación, porque él mismo en el camino dice, si yo hubiera hecho esto con 34 investigadores más, o no sé cuántos dices por ahí, ¿no?, pues otro gallo cantaría, ¿no? Refiero un párrafo más, por último, que abona más a este aspecto que a mí sí me deja inquieta y reflexionando muchas cosas, más que sobre el tema y la investigación misma, sobre el quehacer historiográfico, la investigación social en general y las metodologías de la mano de aspectos docentes, ¿no? Dice, el análisis de la procedencia de clase de los artistas y de sus recursos heredados fue un arduo trabajo. Han pasado 300 páginas y ahí está otra vez, ¿no? Fue un arduo trabajo para un solo investigador. La facilidad con la que se podría extender este tipo de estudios, tanto en número de agentes analizados como en profundidad, con tan solo lograr la cooperación de algunos de los expertos en estos temas, podría plantear un horizonte de análisis sociológico idílico. Esta cuestión de las clases sociales en el arte es quizá el aspecto que más diferencia a esta investigación de otras realizadas sobre el mismo proceso. Me quedo con este horizonte de análisis sociológico idílico, ¿no? O sea, podemos impulsar transformando fuertemente las prácticas docentes y las prácticas de enseñanza, de formación, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje al interior de las ciencias sociales para impulsar proyectos que puedan caminar de esta manera, o estamos relegados a que también el individualismo recalcitrante siga anclado fuerte y permanentemente con largas raíces, ¿no?, en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Lo dejo aquí, son inquietudes que me surgen después de leerlo y nada más, y seguir celebrando en lo que nos dices algo más. Gracias. Muchas gracias. Me siento apabullado de buenas consideraciones. Varias cosas. Sobre la cuestión del trabajo que implicó, o sea, es un hecho que no es un trabajo hecho individualmente, empezando por Lourdes, que corregía esto, siempre un volumen de páginas a veces indecente en tiempos que yo siempre apuraba al máximo. El libro sintetiza también un montón de discusiones que provenían de los debates que teníamos en la maestría, de los debates que teníamos en el seminario de investigación. Aquí igual solamente está Omar, con quien yo debatía continuamente las cuestiones sobre Bourdieu. O sea, había aquí un diálogo continuo para depurar mutuamente nuestra perspectiva sobre estas cuestiones. También tiraba de otros compañeros para comprender la Revolución Mexicana, de otros para acercarme a Gramsci. Está aquí Edgar, que nada más leer su artículo sobre la carta que ha mencionado Híjar de Cuevas a Gómez Sicre, vi el artículo y no sé si fue el mismo día, el de 2 días le escribí, le conté por dónde llevaba yo las cosas, los artículos que había recogido de José Luis Cuevas
y cómo se podía identificar claramente a qué artículos previos escritos por Gómez Sicre se refería a Cuevas. Entonces, sistemáticamente el hallazgo de Edgar entró en resonancia con mi trabajo y ahí nos enriquecimos mutuamente. Entonces, en cierto modo, sí, eso es un hecho que es una tarea colectiva sintetizada por mí. También cuando fui a hablar por primera vez con el doctor Híjar, con el compañero Híjar, y me hizo un montón de consideraciones que yo no iba a poder llegar nunca a abarcar, como por ejemplo la de Cuba, porque no había tiempo en la maestría. Y ahí uno piensa, o sea, qué lástima que está haciendo uno este trabajo cuando si lo estuviese haciendo otra persona, pues podría llegar aún más lejos. Pero bueno, así las cosas. Sobre la pregunta de qué va a pasar a futuro, que me has doctorado ya, pero yo no soy doctor todavía, entonces el doctorado va a ser el siguiente paso. Y ahora estoy con una investigación algo similar a esta, pero sobre un grupo de artistas del País Vasco de los años 60, que llevo trabajando ya casi 2 años. Bueno, yo no sé qué más decir, es que después de todo lo que habéis comentado sobre el libro, yo tenía una vocación, una intención clara, porque el libro fuese útil metodológicamente para apropiárselo para otros análisis. Hay un libro que desde la licenciatura a mí me marcó mucho, que era el de Janet Wolff sobre la producción social del arte, en el cual Wolff mencionaba que hay una relación evidente entre la sociedad en general y el arte como factor particular de la sociedad, ¿no? Y lo que venía a decir es que la forma particular en la que se establece esa relación, pues no puede definir la teoría, sino que tendrá que definirlo el análisis empírico. Lo cual a mí, para alguien que estaba formándose en cuestiones de marxismo, sociología del arte, etc., fue un poco frustrante porque no me resolvía, ¿no? Me decía que esa tarea estaba sin resolver y entonces era como, bueno, hay que hacerla. Entonces, la investigación lo que buscó era tratar de concretar cómo se producía eso específicamente en un contexto histórico, siempre buscando trazar esas líneas, esas cuestiones empíricas que evidenciaban la relación entre la cuestión social general y el arte, pero siempre poniendo sobre aviso que no todo lo que se concluye aquí podía ser extrapolable a otros casos, porque en otros casos podía estar dándose esa relación de un modo diferente, ¿no? Y incluso la relación arte-sociedad en los años 20-30 es diferente de la que se produce en los años 50-60, ¿no? Y estos detalles de cómo se produce esto concretamente era lo que intentaba la investigación aclarar. La estructura del libro tiene un cruce de intereses diversos. Ya me lo ha evidenciado algunos comentarios que me han hecho al respecto. Hay unos capítulos más específicamente de corte sociológico y otros más de corte histórico, porque había unas cuestiones históricas que era necesario aclarar para sacar las conclusiones procesuales, de modo que ya no sé si se ha conseguido, se me dirá, que los capítulos 3 y 4, que tienen un contenido más analítico, más histórico sobre las galerías, buscaban sobre todo exponer cómo los recursos sociales que habían quedado capturados en el capítulo 2
cómo se desenvolvían en estos espacios particulares de las galerías. O sea, cómo un privilegio de clase en abstracto puede significar poco, pero en una coyuntura histórica y en unos espacios muy definidos generan pues ya sí una dinámica muy concreta. Y la verdad es que yo es que después de todo lo que se ha dicho prefiero abrir un turno de palabras. Me he sentido un poco... Bueno, muchas gracias por todo. Así que si alguien, no sé, quiere preguntar algo y así se aclara lo que alguien, las dudas que tengan o comentarios de gente que ya se ha leído. Muy bien. Sí. Yo creo que si el micrófono está bien. No creo que haga falta, pero si no. Voy a sacar el clásico, más que preguntas como. Pero felicitarte, David, agradecerte también. A mí me parece un libro excepcional. Me parece que la congruencia que tiene entre teoría y metodología es excepcional, en el campo del arte mucho más. Me parece que es un libro muy pertinente en este momento, muy necesario, que demuestra que se puede hacer teoría social del arte y que se puede hacer de manera explícita, que se puede hacer quitándole todo este halo místico, ¿no? En este momento creo que en el campo de la historia del arte se está haciendo intentando hacer una vinculación con lo político que está resultando en este momento bastante ineficiente, ¿no? Y creo que tu libro es un ejemplo de que sí se puede hacer, y creo que, claro, con sus debidas dimensiones, puede ser una herramienta, ¿no? Para todos los que estamos intentando vincular una cosa con la otra. Creo que puede ser una herramienta muy clara de que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, realmente agradecerte, porque creo que ese libro es un aporte muy importante. A mí, al contrario de como dicen, como a pesar de la formación en sociología, tienes un muy buen manejo de fuentes. Yo lo veo al revés. Me parece que la formación en sociología te da ese alcance analítico que a veces desde la historia es muy difícil hacer. Entonces creo que eso se agradece mucho. Pues felicidades. Muchas gracias. Mira, ya que has dicho esto, pues justo una de las cosas que... Mira, mucho mejor así con comentarios. Una de las cosas que sí me he dado cuenta es que hay en la historiografía del arte mexicano hay una intención de abandonar los mitos, es algo que se menciona en el libro, abandonar las hagiografías sobre los artistas, ¿no? Las construcciones míticas, y volver más al análisis crítico de las instituciones culturales en relación con el Estado, pero con un corte muchas veces de fondo liberal. Entonces, la única conexión que se logra alcanzar es Estado-arte. Más o menos. Y entonces aquí, desde perspectiva puramente marxista, sabemos que Marx lo dijo respecto a la cuestión jurídica o al Estado, solo puedes encontrar la explicación a estas cosas en la sociedad civil, y la anatomía de la sociedad civil la encuentras en la economía política. Y si no recorres desde las clases la construcción de cierto Estado, no puedes puentear, no puedes entender la relación Estado-arte si te está saltando la relación Estado-sociedad. Y ahí es donde el marxismo, pues, y Bourdieu sirve para hilar muy fino, a pesar de la discusión que hay en el capítulo 2 entre capital, recurso, que me quedo con recurso porque capital nombra con Marx una cosa mucho más específica que conviene tener muy claro lo que es el capital, porque vivimos en el modo de producción capitalista. Bourdieu ayuda mucho a terminar de trazar esta conexión clases, Estado, arte, y cómo se da en las formas más, en los detalles más pequeños y nimios, y la apariencia como insignificante. Y muchas gracias por verlo. ¿Alguien más? Solo si hacen preguntas o comentarios le fluye o sea que no es cierto. Pues igual comenzar a leer tu texto y, o sea, justo como ya había comentado antes, me pareció una herramienta súper importante porque yo estoy trabajando temas parecidos para mí.
Entonces, justamente en algún capítulo tengo que hablar sobre, pues sí, esta disputa, ¿no? Esta disputa entre la Escuela Mexicana de Pintura y la generación de la pintura, y no sabía cómo centrarlo, ¿no? O sea, cómo acotar todos estos procesos sociales, políticos y culturales que estaban sucediendo en México, y tu texto fue, o sea, yo estoy de la historia, ¿no? Entonces cuando lo leí yo dije, es un historiador. Pero justamente, o sea, creo que lo primero que pensé fue qué manera de sintetizar todos estos problemas, estos conflictos que se daban artísticamente, pero que eran a partir de la política y de los, o sea, del propio Estado, y que justamente me pareció interesante cómo planteas, o sea, cómo lo llevas como la lucha de, pues sí, o sea, como justamente la lucha de clase, ¿no? Al final de cuentas, o sea, y que me parece, no sé, yo no lo había pensado de ese modo, y ya cuando leo tu texto, me aclaraste muchas cosas que yo tenía como perdidas en el espacio y que no sabía cómo aterrizar, y pues, no sé, me pareció más que un solo texto, es una herramienta para justamente futuros trabajos que hablen de este tema, y que al final de cuentas pues se agradece siempre. Entonces me parece muy bueno. Muchas gracias. Una de las intenciones de la investigación era superar el horizonte del objeto de estudio. O sea, el objeto de estudio era en todo momento, era una excusa. La idea no era solo explicar este hecho, sino en la medida en que se explica este hecho, se intentan dar herramientas para que otras personas piensen otros procesos. Por supuesto que no se pueden trasladar directamente, pero ya incluso en el libro está explicitado que no se puede trasladar directamente. Y que es lo mismo, por la misma razón por la cual espero, que no lo sé, que interesará a personas no solamente interesadas en temas de historia del arte, sino imagino que otros perfiles interesados en la relación entre lo cultural y lo social y lo político, pues también lo encontrarán de interés, independientemente de que este proceso histórico en concreto pues pueda ser para ellos más interesante o menos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues a celebrar. Vale, pues nada, muchas gracias por... Muchas gracias a todos por participar. Gracias, doctor.